Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí es Hermano Sónico, una enseñanza más de la Sagrada Escritura sobre las profecías, y es la continuación del programa de la semana pasada. Hoy tenemos el programa Alerta Pueblo de Dios, así que así es como debemos estar todos en alerta. Este 2025 que está comenzando bien fuerte con los cumplimientos proféticos y que somos advertidos en la palabra de Dios. Alerta pueblo de Dios. Así que hermanos, pongan atención y vamos a ver las noticias llevadas a la luz de la Biblia. Y recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos latinoamericanos que escuchan este programa en toda América y donde llegue este programa. Así que sabemos que este programa lo ven muchas personas, muchos amigos, muchos pastores, ministros, líderes que están metiéndose de lleno en la Sagrada Escritura, lo que es las profecías. Es importante que el pueblo de Dios crezca espiritualmente y esté preparándose, porque ya se acerca muy pronto la llegada de nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, que viene a buscarnos y nos encontraremos con Él muy pronto, en lo que llamamos el rapto, el arrebatamiento, que muchos están negando actualmente. Pero aquí siempre explicamos con claridad, a la luz de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que solamente nos interesa que te dé fuerte like, me gusta ahí, porque así hace que el algoritmo de YouTube permita que este programa le llegue a muchas otras personas que no conocen sobre la Sagrada Escritura, que no conocen sobre la palabra de Dios y sobre todo la palabra profética. Pues en el mundo hay muchos engañadores actualmente, muchos están enseñando cosas que no son, y es importante que sepamos, estudiemos, siempre estemos en alerta, porque ya el tiempo se está agotando, el tiempo de gracia, y ya Cristo viene muy pronto. Créanme que sí, así lo sentimos muchos hermanos que estamos de lleno metidos en la palabra de Dios. Y es importante que tú, si eres nuevo, no le cambies al canal, quédate ahí hasta el final, comparte este link. Recuerda que aquí no te pedimos dinero, no nos interesa nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no nos interesa más nada que pongas atención y aprendas sobre la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar rápidamente en este programa. Así dicen las noticias. En alerta máxima en 2025. Estas alertas que se están viendo, los cambios geopolíticos y todo lo que se está dando actualmente en Norteamérica, lo cual nos llama mucho la atención, pues son cosas que ya están profetizadas. Pues ese anciano fiero que está en Norteamérica ahorita mismo está tomando muchas atribuciones, está haciendo muchas cosas, las cuales se le advierte al cristianismo, ¿no? Y se le abre una puerta, leve ventana de respiro al cristianismo. Pues están siendo perseguidos muchos cristianos a nivel mundial, en muchas partes del mundo, que son acosados y asesinados también. Y vemos cómo continúan estos incendios en Los Ángeles. ¿Cuál es el panorama? Se encara ahorita mismo panorama desolador por los incendios que avanzan sin control. Estos incendios que han devastado a Los Ángeles, California. Estamos viendo todas estas devastaciones que se están dando, y todo esto es acaso juicios de Dios para esa ciudad, que la cual se ha revelado y se ha declarado así como que viven sin Dios, y se mofaban mucho sobre los cristianos y sobre la creencia en un Dios todopoderoso que es el creador de nosotros. Pues esos son los resultados de muchas cosas que están ocurriendo, y mucha de la gente se pregunta de por qué ocurren estas cosas. Pues sabemos que de allá, de esta tierra, de esta ciudad, han salido muchas cosas que son un mal ejemplo para el resto de la humanidad, y las cuales van en contra de la moral y de los valores que nos predica la palabra de Dios, que nos establece a través de los mandamientos, que es una regulación, un control para que la gente se
te encamine en los buenos propósitos y cosas que Dios le destina al hombre. Pues si no se aciñe, no se agarra y no se guía por esos caminos, entonces comienza a desviarse y comienzan a ocurrir cosas que son desastrosas, y entonces terminan acusando a Dios que Dios es un Dios malo, que es un Dios de juicio, que solamente busca la destrucción del ser humano. Pero todos esos son argumentos en los cuales se basan estos ateos y quieren decir que Dios no existe. Entonces, pero bueno, sabemos que el ateísmo definitivamente no se sostiene ni filosóficamente ni científicamente, y pues se da solamente por la fe y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Todos estos desastres que se están dando, definitivamente hay pérdidas multimillonarias, casas en cuanto a todos los niveles económicos en la sociedad, desde los pobres a los más clase rica, media, multimillonaria, donde se han perdido mansiones, multimillonarios han perdido mucho dinero aquí. Muchas pérdidas también de vidas humanas, cuales definitivamente marcan un hito en cuanto a esto, en cuanto a desastre en esta ciudad. Vistas panorámicas desde el cielo, se ve todo destruido, un panorama totalmente desolador. Ni siquiera estos han sido los juicios que han iniciado, que muchos dicen que ya comenzaron los juicios de Dios, que ya se abrieron los sellos. Pues no, y muchos confunden los juicios de Dios porque dicen que ya estamos en la tribulación, y en realidad no estamos en la tribulación. Aún no está la iglesia aquí en la tierra. ¿Acaso? La iglesia está aquí en la tierra, por lo cual no ha comenzado la tribulación. Solamente vivimos dolores de parto. Es lo que está viviendo la humanidad actualmente. Y no confundir nunca lo que son ni el arrebatamiento con la segunda venida. No confundamos nunca tampoco quién es el que toca la trompeta en el rapto, en el arrebatamiento, y no confundirlas con las trompetas de los juicios de Dios, que nos habla Apocalipsis 11:15, y nos habla también 1 Tesalonicenses 4:16, 18 y 1 Corintios 15:51, donde son diferentes personas de los que tocan la trompeta. En el rapto, el mismo Señor Jesucristo, Yeshua, que toca la trompeta, y las trompetas de los juicios son tocadas por ángeles. Nunca confundamos estas cosas, y siempre la gente tiende a confundir esto. No estamos viviendo todavía aún en la tribulación. Dice en Apocalipsis 8:7, refiriéndose a estos juicios que comenzarán una vez inicie la tribulación. El primer ángel tocó la trompeta, dice en Apocalipsis 8:7, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínense, si ahorita mismo ha ocurrido esto en California, en Los Ángeles, ¿qué se esperará en la tribulación, en el tiempo de la tribulación? Por otro lado, hay otros desastres que se están dando, y estamos viendo que ya para el 2027 se está pronosticando por los científicos que no tendrían ya hielo en los casquetes polares. Miren lo que dice: la ola gigante que se están generando ahora. Estas olas gigantes en el océano Antártico son más frecuentes de lo que se pensaba, afirma un grupo de científicos. Y estamos viendo estas olas gigantescas que se están dando, y hay múltiples videos que podemos buscar en internet, en YouTube, donde se habla sobre olas gigantes que golpean las playas chilenas visitadas por los mendocinos. Miren estas olas gigantescas que se generan, olas gigantes. También vemos las noticias así, olas gigantes causan terror en Chile, Perú y Ecuador. Estas olas gigantescas que están produciendo gran terror a los que viven en las costas. Definitivamente que eso ya está escrito en la palabra de Dios, que ocurriría así. Estas olas que aparecen en forma repentina, gigantesca, y producen daño, destrucción, y arrasan con todo lo que está en la costa. Y el mar comienza a reclamar territorio. Desaparece la playa de Máncora en Piura, fuerte oleaje. Donde había arena, ahora hay piedras. Mire todo lo que queda, hermano. Todo lo que queda de una playa que era arena antes. Bueno, todo eso está ocurriendo, hermano, en
Y esto es cumplimiento profético definitivamente, porque así lo dice la palabra de Dios cuando buscamos en el libro de Lucas, capítulo 21, en el verso 25, y vemos que lo que dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y así como está el mar, con el bramido, ese sonido y esas olas gigantescas que se están produciendo. ¿Qué será, hermano, más adelante? No sabemos, hermano. Solamente que sabemos que está escrito. Está escrito que todo esto debe acontecer. Y cuando veamos Apocalipsis en el capítulo 6, y si leemos los versos 2 y 13, ¿qué nos dice ahí acaso? Dice ahí la palabra de Dios, refiriéndose a esto, la apertura de los sellos. Ahí dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estamos viendo aquí, hermano, que se augura por los pronósticos que dicen los científicos que viene un gran terremoto, y lo están diciendo hace rato ya, hermano. Definitivamente va a ocurrir un desastre totalmente a otro nivel, el cual la historia no ha registrado, y en el periodo de la tribulación, el cual aún no ha comenzado. No ha comenzado todavía el periodo de la tribulación, así que hay que conocer la palabra de Dios y seguir lo que dice la palabra de Dios para darse cuenta de que aún no se han abierto los sellos. Olas gigantes causan terror en Chile, Perú y Ecuador, y esto es todo lo que está ocurriendo, hermano. Ahí claramente lo dice en Lucas 21, 25, que la gente estarán con gran angustia. Dice: y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y en este movimiento de las aguas, el aumento del nivel en los océanos va a provocar que muchas islas van a desaparecer definitivamente, y así lo dice la palabra de Dios. Y cuando tú lo buscas en la palabra de Dios, ¿dónde lo dice? En Apocalipsis 6:14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo se va a remover de su lugar. Apocalipsis 16:20 también nos dice: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Gran confusión va a haber en este tiempo de la tribulación, definitivamente, hermano. Dice Lucas 21, el verso 26, nos dice así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así van a estar la gente, hermano. La continuación, estos eventos que vienen son bien serios, hermano, y a otro nivel, de los cuales van a desaparecer muchas personas, van a morir, mucha gente van a morir. Así que preparemos, pueblo de Dios, alerta, hermano, alerta, pueblo de Dios, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta y vamos a salir de aquí, en cualquier instante, en cualquier momento, y eso está a punto de darse. ¿Será en este 2025? No lo sabemos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Porque Lucas 21, 27 nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Y gran gloria, así vendrá en una nube con poder y gran gloria. Definitivamente estamos hablando de que muy pronto se va a dar ese rapto, ese arrebatamiento, donde la iglesia será levantada y comenzará esa semana 70 que habla el libro de Daniel sobre la profecía de la última semana destinada al pueblo de Israel, única nación en el mundo que tiene su historia escrita de principio a final. Y sabemos lo que va a ocurrir, y en ese tiempo de los 7 años que denominamos la tribulación, dividido en una primera fase de tribulación y una segunda parte llamada así la gran tribulación, donde se dará la persecución de los judíos que queden, del pueblo de Israel que quede. Así, al final de esos 7 años, entonces vendrá Yeshua, Jesucristo, la iglesia y los ejércitos de los ángeles para destruir y atar a Satanás en el abismo por 1000 años, y el falso profeta y el anticristo lanzado al lago de fuego, quienes serán los primeros que van a bautizar el lago de fuego para terminar esos 7 años. Recordemos siempre lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, que dice que el Señor mismo va a tocar con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, que va a descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así vamos a estar con el Señor por siempre, por la eternidad, hermano. Y todo entonces, como dice Lucas 21:27, verán al Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, como lo hemos leído. Y este proceso de la tribulación, que aún no ha comenzado, estamos viendo actualmente el principio de dolores. Y la gente pretende unir el rapto con la segunda venida en un solo evento, y esto lo cual no es así. Definitivamente aquel que no estudia la palabra de Dios estaría muy confundido en creer en esto, pues se lleva un orden, una cronología de todos los eventos, y sabemos por revelación del Espíritu Santo de que estas cosas hay que ayudar a aclarar al pueblo de estos puntos, porque la gente que se le dice que necesita el rapto, entonces viven con la guardia abajo y piensa que Jesucristo tarda en regresar. Definitivamente, bíblicamente no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora, nadie lo sabe, pero sí sabemos que ya está cerca, porque así lo sentimos muchos hermanos sentimos que se va a dar ya este proceso de lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y vendrá ese tiempo donde el Satanás será atado por 1000 años y no se puede unir el rapto definitivamente con la segunda venida, porque dejaría por fuera el cumplimiento profético de muchas cosas que van a ocurrir en los cielos. Y aquí lo hemos dicho siempre, lo que no se puede mutilarlo porque es la palabra de Dios. Y la gente trata de quitarle esa bienaventuranza que nos habla el libro de Tito, esa bienaventuranza de que el Redentor va a venir por su iglesia. Veamos la noticia que ocurre en México. Y ese tiempo de persecución se está dando de hace mucho tiempo, se está dando la persecución contra los cristianos. Dice, queman su casa y lo detienen por querer construir un templo evangélico. Esto es así en la comunidad de Mixitón, situada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Estas son noticias, hermanos, que son recientes, y estamos viendo que la persecución contra los cristianos, eso no para. Cuarto ataque de este tipo en lo que va del año en el Biobío. 4 ataques ya que han hecho contra cristianos. Aquí también hablan que desconocidos queman templo evangélico en Cañete. Y ese es el 4º ataque de este tipo en lo que va del año en el Biobío. Estamos viendo cómo están ocurriendo solamente aquí, en lo que es América Latina, en lo que es la persecución contra los cristianos que quieren construir un templo evangélico, en la cual no quieren que se enteren la verdad, y con esos demonios, los cuales son poseídos, buscan destruir y eliminar a los cristianos. Definitivamente es importante que estemos viendo estas noticias, como usarla aquí en Emol. Desconocidos queman templos evangélicos. Definitivamente es importante que sepamos todas estas cosas. Queman casas de evangélicos en Mixitón, dice aquí el Geraldo. El pastor de la congregación Alas de Águila, Ejército de Dios, denunció la quema cuando queman la casa de habitantes de la comunidad de Mixitón. Queman iglesia cristiana en Araucanía chilena. De norte a sur están ocurriendo estos vandalismos y estos ataques contra la iglesia cristiana, sobre todo los evangélicos. Aquí dicen, los sujetos irrumpieron en la iglesia disparando y bajo la amenaza de armas de fuego combinaron a la gente con combustible y prender fuego al inmueble. Así que aquí esto es lo que está ocurriendo, hermano. Y ya el tiempo del rato está por darse. Es imposible que estemos a esta altura confundiendo todo lo que dice la palabra de Dios. No se dejen confundir por estos falsos maestros que están en las redes sociales, los cuales son muy populares y comienzan a engañar y a engatusar a la gente y decirle que no existe un rapto. ¿Quién perderá más? Si yo me equivoqué o nos equivocamos un grupo pequeño, ¿qué ocurriría si nos equivocamos? No pasa nada. Pero ellos sí van a perder mucho más si se equivocaron, porque se perdieron entonces el rapto. Nosotros igual creemos en el Dios Todopoderoso y que Él vendrá por su iglesia,
pero es importante que no mutilemos ni tratemos de adaptar y modificar lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que estar inventando ni injertándole palabras las cuales no existen en la Sagrada Escritura, y tampoco mutilarla, eliminar versos completos, capítulos, libros de la Biblia. No podemos eliminarlo y darlo por fuera sin estudiarlo y escudriñarlo, porque la gente está confundida ahorita mismo. Muchos piensan que solamente estamos esperando la segunda venida de Cristo y no están esperando el rapto. Efectivamente, si tú te preparas, no vas a ser sorprendido, pero muchos van a ser sorprendidos, y así fue como está escrito en la palabra de Dios. Está advertido de que muchos serían confundidos en el rapto al final de la tribulación. Definitivamente no se puede dar esto así. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es así como la gente anda por el mundo sin Dios y no quiere nada de las cosas de Dios. Se han alejado. La misma gente que asistía a los templos ya no quieren ir, y los que van a lugares de entretenimiento donde se les presenta un plan de motivación personal y manejo de las emociones, manejo de sus mentes mediante palabrerías, las cuales no están escritas en la palabra de Dios. En vez de estar buscando la paz en las palabras de Dios, en las cosas que están escritas, y buscando la dirección del Espíritu Santo, andan tras estos mensajes de motivación y de gente que se desata gritando y formando alborotos, los cuales Dios sé que está viendo. Y no tenemos un Dios que, primero, que no es sordo, y tampoco que guste de todo los desorden que ocurren en la iglesia. No, es un Dios de orden, definitivamente. En Mateo 24:9 nos dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya Jesús nos lo había advertido, que muchos seríamos asesinados, muchos seríamos perseguidos y aborrecidos por ser simplemente cristianos, por solamente creer en Jesús y ser un predicador de la palabra. Somos aborrecidos. Mateo 24:21: porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que está ocurriendo. Todavía no ha ocurrido, hermano. Aún no ha comenzado la tribulación. Muchos piensan que ya estamos en la tribulación por lo que está ocurriendo en la tierra. Pero si te llevo a lo que dice la palabra de Dios, definitivamente no estamos en periodo de la tribulación, pero estamos así, hermanos pequeñitos, en el corto del tiempo en el cual vamos a entrar a la tribulación. ¿Y qué se espera para ese tiempo de la tribulación, cuando ya se cumpla la parte que dice en Apocalipsis 13, donde habla en los versos 16 y 18, y nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra de Dios. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, puede ser un número de hombre. Así que, hermano, es importante que sepa que todavía la marca no ha sido implantada, pero ya está preparada para ese tiempo de la tribulación que ya está cercano a comenzar. Y todo esto va pegado a lo que se llama el nuevo orden que se va a dar en la humanidad, donde existirá solamente un presidente, un gobernante mundial, que va a ser el anticristo, definitivamente, que ya está en la tierra, solamente está esperando que la iglesia sea levantada, sea raptada para entrar en escena de lleno, para que comience de lleno. Así dice la palabra de Dios, y está claramente especificado que esto se cumple. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá a cabalidad, con exactitud. Ahora hay mucha gente que se agarran a pelear uno contra otro y querer agarrar la palabra de Dios como para contender y para pelear. Pero la palabra de Dios nos dice claramente en 2 Timoteo 2:14, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor,
que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así clarito, en el verso 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Quién tiene la razón si existe el rapto o no existe el rapto? Se agarran a contender, pero la palabra de Dios es clara. Si buscan la dirección del Espíritu Santo, que Dios les abra los ojos y vean la verdad, se darán cuenta que sí, es como lo hemos estado enseñando y lo estamos predicando. No estamos enseñando falsas doctrinas, no estamos enseñando nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Estamos enseñando lo que está escrito. Lo que está escrito ahí es lo que aquí entregamos para que tú analices y estudies y leas. Que no son mis palabras. Lo dice claramente que la palabra de Dios, que no debemos contender sobre palabras, por lo cual nada aprovecha. Se agarran a discutir y estos comentarios negativos que recibimos a veces, a ellos no se les contesta. Definitivamente no quiere decir que le otorgamos la razón a ellos, pero solamente no contendemos con eso. Pero si hay que defender la verdad, se defiende y la palabra de Dios por sí sola se defiende. Solamente hay que citarla. El rapto y el arrebatamiento están muy cerca, como dice 1 Tesalonicenses, y como me dice también 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4, donde están predicando y diciendo por todos lados esta palabra que dice paz y seguridad. Paz y seguridad es el término que están usando en diferentes reuniones allá llevadas a cabo en la ONU, donde se quiere la paz, la seguridad en el Medio Oriente, allá en una asamblea de las Naciones Unidas, donde el presidente de ellos ya en este pasado diciembre de 2024 hablaba sobre paz y seguridad. Esta palabra que está aquí, paz y seguridad, están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, tal cual está escrita hace más de 2000 años, escrita esa palabra, y no se dan cuenta. Están cumpliendo lo que dice la profecía. Están buscando la paz y seguridad, y todo esto lo que dicen ellos, buscan enfatizar este tema sobre la paz y la seguridad a través del diálogo, no solamente a través del diálogo o la ocupación, sino que un reconocimiento mutuo para buscar las soluciones en cuanto a las leyes internacionales. Así que vemos toda esta noticia, lo que está ocurriendo. Hablan de paz y seguridad. Quieren buscar la paz y seguridad en Medio Oriente, donde está la guerra de continua. Ahí no para. Ahí no para esa guerra, hermano. Definitivamente estamos buscando la verdad. Veamos las noticias. Todo está escrito ahí. Todo se está dando frente a nuestros ojos. Y en estas reuniones solamente se están maquinando los destinos para preparar el camino al anticristo. Definitivamente que ese va a ser el presidente muy pronto a nivel mundial, y todo ello estamos buscando y cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios: paz y seguridad. Ahí está escrito en estos mensajes que tira el presidente allá en la Asamblea General, sobre buscando la necesidad de buscar la seguridad, la paz y la seguridad. Peace and security. Esos son los términos que se están utilizando por todos lados. Así como se celebra en la ONU, celebrará la conferencia de paz Israel-Palestina en este 2025. Y así lo vemos: paz y seguridad y dignidad. Son los términos que están llamando la atención y van a cumplir lo que dice 1 Tesalonicenses 5. Capítulo 5, versos 3 y 4, ahí donde nos dice paz y seguridad. Pero aquí las Naciones Unidas en Asamblea General, todo de acuerdo, aumentando así, hablando de estas paz y seguridad. Todo está caminado para llevar a cabo un alto al fuego y conciliar y repartir las tierras de Israel.
repartirla. Eso es lo que están encaminándose a hacer. Es una conferencia que se va a llevar en este año, del 2 al 4 de junio, en Nueva York, precedida por una reunión preparatoria para este año 2025 y se dé estos eventos, hermanos. Es crucial lo que se está dando y te está cumpliendo tal cual está escrito en la palabra de Dios en Salmo 105, el 10 y 11, donde se habla que le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto y presbiterio, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Pero ¿qué van a hacer? Van a repartir las tierras de Israel. Entonces vendrá lo que dice Daniel 9:27, se confirmará el pacto con muchos por otra semana. Estamos hablando ya del tiempo de la semana 70, ese tiempo de donde ya comenzó la tribulación, donde ya previo se dio el rapto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todos aclaman que ya vuelva Yared Hutner, quien estaba estando los pactos de paz de Israel con los vecinos. Y todo esto encaminado a traer esa confirmación que se va a dar en ese tiempo de la tribulación de estos pactos. Todo está escrito, de igual manera se va a cumplir. Se va a cumplir y no estamos diciendo que Él sea el anticristo. No lo sabemos. Nosotros los cristianos, los evangélicos, nosotros no nos interesa saber quién va a ser el anticristo, pero sí hay candidatos definitivamente que si estudiamos y analizamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo, podemos llegar a un razonamiento. Pero bueno, ese no es nuestro interés. Nuestro interés es que, como dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda como el Señor lo quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Apocalipsis 6, versos 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí estamos hablando, para que estemos claros aquí, este no es Jesucristo, no es Jesús. Este jinete del caballo blanco no es más que un engañador que trae una falsa paz, la cual va a ser breve, y este personaje es el anticristo, definitivamente, para que lo sepan, ¿no? Y él va a entrar a escena una vez que se dé el rapto, va a entrar a escena a nivel mundial. Trump, el nuevo presidente número 47 de Estados Unidos, que ha hecho fuertes declaraciones contra una serie de leyes, de cosas que ya se habían organizado para destruir los valores, la familia. Todas estas cosas se ha proyectado en contra de todas estas cosas. Pero así mismo como se proyecta en contra de ciertas cosas, también hay otras cosas que está haciendo, y está comenzando a firmar sus decretos y sus edictos. Trump habla de paz y seguridad entre israelíes y palestinos. Él quiere buscar la paz en Medio Oriente, pero esto incluye que reparta las tierras de Israel, lo cual va a traer problemas, pero para eso va a intervenir entonces el anticristo, quien va a organizar y orquestar todo eso que se va a dar para que ellos construyan, los judíos construyan y levanten su tercer templo, que se dará muy pronto, que ellos tienen todo organizado. Pero por otro lado vemos todas esas guerras que se están dando en contra de Israel, cómo se está cumpliendo la profecía del acercamiento de este presidente de Turquía, que la palabra de Dios lo menciona en Ezequiel 38, cuando habla sobre Togarma. Aquí vemos Erdogan, que empuja a Turquía e Israel hacia un conflicto en Siria. Están peleando ahora acercarse y apoderarse de Siria, donde están los turcos entrando, y así tener a Israel ya cerca entonces para atacarlos.
Pero todo esto es como tal cual lo dice la palabra de Dios, y lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. En Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recordemos que esto no es el fin, hermano. Estamos viendo aquí el asunto del nuevo líder sirio promete paz y seguridad. Mira que utilizan siempre esta palabra, paz y seguridad, a la pequeña comunidad judía. Paz y seguridad, paz y seguridad. Cuando digan eso, dice, vendrá destrucción repentina. Paz y seguridad, como dice aquí 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Y muy pronto ya viene, hermano, que se acaba el tiempo de gracia y se va a dar el rapto, lo cual está escrito en la palabra de Dios, y la gente lo está negando. Pero nosotros creemos por fe, así mismo como Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, así lo dice en Hebreos 11, versos 5 y 6, y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible. Mira lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Es galardonador de los que le buscan. Definitivamente, hermano, eso está clarito. Está clarito. Y mucha gente dice, bueno, pero la iglesia va a pasar la tribulación, porque van a morir muchos. Y hay que definir bien esto, porque en la Biblia está claramente especificado de que se van a dar en el rapto, salvos vivos saldrán, pero en la tribulación también saldrán salvos pero muertos, salvos que tendrán que morir. Pero no debemos confundir que la iglesia va a pasar la tribulación, porque la verdadera iglesia se irá en el rapto. Los que estaban siguiendo a otros y estaban descuidados y estaban dormidos. Por eso aquí este tema hoy es alerta, pueblo de Dios. Alerta, pueblo de Dios, despierten. Es importante que ya despierten del sueño en que están sometidos y de ese proceso de hipnotismo que están viviendo a nivel de la iglesia, a nivel mundial. La palabra de Dios nos dice claramente que la iglesia no pasa la tribulación. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a citar lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está claramente, nos libra de la ira venidera, y no está diciendo que vamos a padecer la ira. Si tú eres el grupo de la iglesia de Filadelfia, definitivamente estaremos allí. Pero si eres de la iglesia de Odisea, definitivamente serás de ese grupo que pasará la tribulación y tendrás que morir para poder entrar al reino de los cielos. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está claro. Podemos agregarte otro verso, otro capítulo, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahí está claro. Estas tres citas bíblicas que te he dado ahorita mismo, podemos hablar también que todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo creemos es por fe. Por fe. Es importante, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, aquí está claramente, hermano. La gente no cree, hermano, que se den los raptos. Pues si ya hay muchos ejemplos donde Dios saca a los suyos primero, así como lo describe Génesis 5:23-24 y Hebreos 11:5, sobre ese tiempo del diluvio, donde solamente sobrevivieron Noé y su familia, 8 personas. Asimismo como el tiempo de Lot y su familia, Génesis 19:1-28 y Génesis 18:16-33, donde la esposa de Lot no hizo caso, volvió a su mirada atrás y fue transformada en una estatua de sal. Y es importante aquí que aclaremos, por ejemplo, aquí lo que dice Apocalipsis 3:10 y aquí,
quiero que prestes atención, ya que aquí dice en Apocalipsis 3:10, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. Miren esta traducción. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Y pongamos atención en lo que dice esta preposición de, que no es lo mismo a decir te guardaré en. De es desde fuera y en es dentro, adentro. O sea, yo te guardaré de la hora de la prueba. O sea, eres un espectador desde fuera, no estás dentro. Si tú dices yo te guardaré en la hora de la prueba, o sea que tú vas a participar, quiere decir que tú estás dentro de esa prueba. Pero definitivamente aquí la palabra de Dios nos lo aclara en Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba. ¿Comprendemos esa parte? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros estamos de paso. Filipenses 3:20-21. Vamos a recibir un cuerpo que se va a transformar, se transformará el cuerpo. Esto que tenemos aquí actualmente será transformado para entrar e ingresar al cielo, vivir con Cristo por la eternidad. Y es importante que sepamos esto porque allá no va a entrar ni una carne ni una sangre puede heredar, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, dice en 1 Corintios 15, 50-51. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en una transformación, un cuerpo nuevo. Nunca dejen que le quiten esta esperanza, hermano, que nos dice Tito 2:13, que es el rapto. Entonces, se está negando el rapto y la gente no quiere creer porque lo dijo una tal o cual persona, un predicador famoso lo dijo, pero no se quieren ir a lo que dice la palabra de Dios aquí, como dice 1 Tesalonicenses 4:16-18, siempre lo repetimos. Dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía que está por cumplirse, hermano. Esta profecía está por cumplirse. Y aquí en los sellos definitivamente habla de aquellos salvos que saldrán de la tribulación. Cuando se abra el quinto sello, aquí también vemos, dice, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos un grupo, hermano, que saldrá de la tribulación definitivamente, pero son salvos muertos, no son salvos vivos como ocurre en el rapto. Gracias al Señor que por su sangre Él nos hace merecedores, nos limpia y nos capacita para poder entrar al reino de los cielos juntamente con Él. Somos parte del cuerpo, somos parte de la iglesia y necesitamos de esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Aquel que dice que no tiene pecado se miente a sí mismo, se engaña y la verdad no está en ellos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Es importante esto, hermano, y confesarlo siempre con nuestra boca, que Él es el Señor, Jesús es el Señor, y creerlo en el corazón. Dios le levantó de los muertos. Creer esto nos dará la salvación, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allá en el reino de los cielos no puede entrar nada inmundo y tenemos que estar bregando, hermanos, trabajando duro, bregando para ser tomados por dignos de escapar de todas estas tribulaciones que se vienen a la humanidad y que nuestro nombre esté inscrito ahí en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado nunca más. Así que, hermano, por aquí en la enseñanza del día de hoy, atención, pueblo de Dios, alerta pueblo de Dios, porque ya Jesús está a las puertas, Cristo viene, falta poco.
Así que aguantemos, hermanos, resistamos al enemigo, oremos los unos por los otros y, hermanos, compartamos la palabra de Dios. Alertemos a aquellos que están dormidos, aquellos que ya no están estudiando la palabra de Dios, aquellos que desconocen las profecías. Hay que advertirles. Así que comparte el link de esta enseñanza, dale like, me gusta, hace que el algoritmo de YouTube permita que este programa llegue a muchas personas más. Así que shalom, shalom, alejen. Nos vemos el siguiente domingo o durante la semana, si Cristo lo permite. Y si Cristo ha venido,